Senhor mandou as gotas de orvalho, chover como orvalho, né, do céu. O Senhor foi nos dando tantos adolescentes. El Señor ha transformado mi vida y yo como niña pues antes me sentí un poco excluida, pero gracias al Señor, el Señor ha metido a los niños, a los adolescentes, a todos los hermanos. Y podemos disfrutar hoy esta inclusión maravillosa. Desde ella ha sido la salvación de la iglesia, ha sido el disfrute, ha sido la manera que Dios ha usado para que todos podamos estar ahí sirviendo al Señor, siendo incluidos en estas herramientas. Eso es una maravilla, uno servirle al Señor, estar uno sirviendo en todas las cosas que el Señor ha propuesto, salir al colportaje, a predicar el Evangelio a las demás personas. Eso es maravilloso. Ahora en el 2022, cuando fui al CP por primera vez, una locura, eso cambió mi vida. Eso hizo que aprendiera gritos de guerra, hiciera inmersión y ahora estoy aquí disfrutando de los servicios y amo servir. Ha sido una experiencia muy bonita, es un cambio muy grande que uno tiene en su vida personal, su vida espiritual, o sale uno de la ceguera que estaba, gracias al Señor. La elaboración de los alimentos para que ellos tomen fuerza para traer a Cristo de vuelta. En el TCI me he sentido útil para servirle al Señor en la logística y en la preparación de alimentos y así también ser contagiada con la energía de los adolescentes. Adolescente de 2021, quando tinha 13, 14 anos, hoje já estão com 17, 18 anos. Já estão na frente da batalha. Para mí esto es indescriptible. Nunca pensé que estos cambios que ha traído el Señor en estos días, de estas nuevas herramientas, nosotros podíamos habernos visto involucradas, ¿no? Nosotros digo de la tercera edad, y esto a mí me ha dado mucha vida, esto me ha sentido más enérgica, todas estas enfermedades, todos estos achaques que nosotros hemos sentido en estos días. Hermano, todo esto se ha olvidado, porque el Señor está haciendo grandes cosas con los adolescentes de todo el mundo. Y es una invitación para todos aquellos hermanos que están en mi edad, intendente, hermano, vamos a meternos en este mover. Aleluya. Amén, hermanos, Jesús es el Señor. Le damos una bienvenida a todos los siervos, a todos los santos en esta noche que nos escuchan, que nos ven, que nos atienden, hermanos. Gracias porque nosotros podemos estar acá en medio de este servicio, la palabra ministerial, donde estamos viendo la serie de Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Y estamos en este tomo que se llama El oír con fe. Hermanos, primero que todo nosotros necesitamos y debemos darle gracias al Señor. Vamos a comenzar con una oración para encabezar esta reunión. Señor Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias por lo que tú nos has estado hablando durante este tiempo y nos vas a seguir hablando. Esperamos y creemos de que tú eres el que edificas a tu iglesia y que tú eres el que la levantas y que tú eres el que la sostienes. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Amén. Bueno, hermanos, siguiendo con lo que el Señor nos estaba hablando durante esta semana, estamos en la semana cuarta. Esta semana se llama la bendición de Abraham y está enfocado en Gálatas capítulo 3, desde el versículo 6 hasta el versículo 14, donde pues nosotros vamos a mirar por qué Pablo tocó este punto, por qué Pablo habla de esta parte. Juntamente con todos los hermanos vamos a estar tratando este tema y lo vamos a estar desarrollando para que usted y yo seamos edificados. Amén, hermanos. Entonces, el tema del día lunes se llama la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Amén. La fe viene por oír la palabra de Cristo. Entonces, hermanos, el tema de esta semana, como ya lo veníamos hablando, es la bendición de Abraham. Dice que Abraham salió de su tierra y de su parentela y él salió sin saber a dónde iba. Este es un punto que vamos a estar tocando ahora. Dice que él no cuestionó ni por un momento, sino que creyó a la orden que Dios le dio a través de su palabra.
Abraham recibió las promesas de Dios y a lo largo de la jornada aprendió ¿qué? A no vivir más, ¿cierto? A no usar su fuerza natural para alcanzarla, sino para obedecer a la palabra del Señor. De la misma manera, Dios dice que se complace en aquellos que le obedecen. Esto también lo vamos a mirar. Y de esta manera, pues nosotros vamos a ser aprobados o vamos a ser reprobados cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor. La bendición, ¿cierto?, está en creer en la palabra ¿con qué? Con sencillez. Por otro lado, hermanos, si así nosotros vemos algo muy importante, así seremos ¿qué? Trasladados a la esfera celestial y no estaremos bajo el yugo de la ley. El Señor podrá usarnos como canales para bendecir a todas las familias de la tierra. Amén, hermanos. Entonces, en las semanas anteriores, nosotros estábamos mirando también algo muy importante. Estábamos viendo el contexto, estábamos mirando la problemática, estábamos mirando, haciendo un repaso de qué fue lo que pasó y por qué Pablo tuvo que escribir la carta a los Gálatas. Hermanos, nosotros sabemos de que muchos judaizantes se acercaron a la región de Galacia con la intención de influenciar a los hermanos, diciéndoles de que ellos, o sea, predicándoles otro evangelio y diciéndoles que era necesario que ellos se circuncidaran y que también necesitaban guardar la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que, pues esta era la necesidad que ellos tenían y este era otro evangelio que ellos les estaban predicando. No siendo así, entonces Pablo, ¿qué hizo? Pablo los estaba inoculando a través de la carta en la cual escribió a fin de que ellos no fuesen desviados de la verdad, sino que ellos volvieran al camino de la verdad correcta. Amén, hermanos. Entonces ahí nosotros podemos ver un repaso de lo que sucedió con la carta de los Gálatas. Hermanos, lamentablemente el judaísmo, aquí anoté un punto muy importante y ya vamos a entrar en materia acerca de la problemática que sucedió o por qué, de dónde nace esto, hermanos. La problemática es que el judaísmo, cuya base es la ley de Moisés, se convirtió en una religión muerta. Miren esto, hermanos. El judaísmo, cierto, que la base que tiene es la ley de Moisés, se convirtió ¿qué? En una religión muerta. Hermanos, este hecho se destaca específicamente en Hechos capítulo 6, cierto, donde nosotros vemos la experiencia de Esteban. Cuando Esteban como diácono fue escogido, cierto, y lleno del Espíritu Santo, ya conocemos esta historia, él comenzó a hablar a todos los que estaban allí y ellos no resistieron la voz del Espíritu. Yo les voy a leer un texto que aparece aquí rápidamente, no todo porque es del 8 al 15, entonces no alcanzamos a mirar esta parte para entrar en el punto. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron, miren quiénes se levantaron, unos de los de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron, miren hasta dónde llegaron, sobornaron a unos para que dijesen que él había hablado o había dicho o que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y exaltando, cambié la palabra, al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Esto era como una especie de tribunal que ellos tenían, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley de Moisés. Pues lo hemos oído decir que este Jesús Nazareno destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, hermanos, nosotros aquí vemos de que ellos, al fijar los ojos en Esteban, no podían resistirlo, ¿cierto? No podían resistir porque le vieron la cara como un ángel. Bueno, ya nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Y específicamente, ¿qué queremos notar aquí nosotros, hermanos? De que Esteban estaba en la esfera de la fe. O sea, Esteban estaba en una esfera totalmente distinta. Mientras que los acusadores, o sea, los judaizantes y todos aquellos que se levantaron en contra de él, estaban en la esfera de la ley. Hermanos, entonces nosotros necesitamos mirar algo también muy importante aquí. Necesitamos mirar, o sea, cuál fue la intención de Dios al dar la ley al pueblo de Israel. Hermano, la intención de dar Dios la ley al pueblo de Israel era hacer que siguieran su palabra y la obedecieran.
Entonces aquí hay un punto muy importante porque el punto fue que ellos se enfocaron más que todo en su liderazgo, se enfocaron en su posición, se enfocaron en su ambición, en lo que ellos querían y que no querían que esto pues les fuera quitado. ¿Qué pasó? Entonces ellos se opusieron, hicieron una revuelta, se levantaron en contra del pobre Esteban y hasta terminaron matándolo. Hermanos, esto no solamente sucedió con Esteban, esto también sucedía con los profetas del pasado, con los siervos que Dios enviaba, con los siervos que Dios colocaba, y ellos siempre terminaban matándolos porque este era el propósito de la religión. Y aquí vemos el trabajo del enemigo. Entonces, hermanos, aquí nosotros necesitamos mirar algo muy importante. En el momento en que Cristo viene, en este momento hay un cambio ¿de qué? De dispensación. Ya la ley ya no funcionaba más. Ya la dispensación de la ley tenía que pasar. Y tenía que venir entonces, ellos tenían que creer en Cristo, tenían que aceptar a Cristo, pero a partir de, incluso cuando ellos vieron que llegó Cristo, los judíos arremetieron y se aferraron más bien ¿a qué? Al pasado, a la ley, a las costumbres. Se quedaron allí, no pudieron soportar esto. Entonces, hermanos, siguiendo con esta tónica, siguiendo con esta línea, en Hechos capítulo 7, versículo 2 al 5, para entrar en el punto, hermanos, nosotros vemos que Esteban, ¿cierto? Cuando él dio su discurso, comenzó hablando acerca de la historia de Abraham. ¿Qué tenía que ver la historia de Abraham con la ley? ¿Qué tenía que ver la historia de Abraham con esto que nosotros estamos tocando con el libro de Gálatas? Hermanos, nosotros estamos mirando o nosotros estamos viendo de que, bueno, Abraham salió de su tierra, de su parentela, se llevó a su siervo Lob, a su sobrino, también salió con su papá Harán. Y cuando ellos llegaron hasta Harán, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ahí se detuvo un momento, vemos de que su papá fallece y Dios nuevamente se le aparece y le sigue hablando la palabra y él sigue y se levanta y él ¿qué? Miren lo importante, él obedece a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, esto fue en Hechos capítulo 7 del versículo 2 al 5. En aquella época prácticamente, hermanos, todas las naciones eran ¿qué? Eran paganas y adoraban ídolos. Miren esto. Entonces, en ese ambiente tan degradante que Dios se le apareció a Abraham, ¿cierto? ¿Qué pasó? Es cuando nosotros leemos de que Dios lo levanta a través de esta historia. Y Abraham, hermanos, notemos algo muy importante. Abraham no cuestionó el llamamiento de Dios, sino que él ¿qué? Lo obedeció. Y él salió de la tierra a donde Dios le había mandado que fuera. Hermanos, notemos algo muy importante ya para concluir y para darle paso a mi hermano, y es lo siguiente. Abraham no recibió ni un cuarto de la tierra que Dios le había prometido. De hecho, si él alcanzó a pisarla fue mucho, no fue mucho. Él no recibió absolutamente nada. Pero él creyó en la promesa que Dios le había dado. Entonces esta promesa, hermanos, le fue contada como ¿qué? Como justicia. Y entonces aquí nosotros vemos el cumplimiento, ¿cierto? De lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, concluyo con esto. Sin la palabra de Dios, hermanos, no habrá nada en qué creer, como se nos enseña en este texto bíblico. Hermanos, si usted y yo no creemos en la palabra de Dios, hermanos, nosotros no vamos a tener ninguna justificación, nuestra fe no va a valer absolutamente de nada. Entonces, hermanos, esto es lo que los hermanos también van a estar desarrollando. Nosotros necesitamos creer, ¿cierto?, para que nuestra justicia se dé por medio de la fe y no por la ley, que es lo que el Señor va a hablar en estos momentos. Jesús es el Señor, hermano. Amén. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Continuando con la palabra, el Señor nos dice que vamos a disfrutar la bendición de Abraham. Aleluya. Y hoy vamos a disfrutar, anda delante de mí y sé perfecto. Mire, dice que Dios llamó a Abraham y le ordenó que saliera de su tierra y de sus familiares a la tierra que Él le mostraría. Señor Jesús. Mire qué llamado está haciendo el Señor hoy a nosotros. Salir de tantas cosas que tenemos.
Hoy vemos la bendición de Abraham al ordenarle a él que saliera de su tierra, de sus familiares, de su parentela. ¿Para qué, hermano? A la tierra que él le mostraría, que el Señor le mostraría. Le prometió que le bendeciría, que engrandecería su nombre y lo haría una gran nación. Qué bendiciones tan grandes Dios le dio aquí a Abraham. Y así que el que bendijera a Abraham sería bendecido. Y el que maldijera a Abraham sería maldecido. Es decir, que a través de él, a través de Abraham, serían todas las familias de la tierra bendecidas. Eso llegó a su familia, hermano, a tu familia, hermano, a mi familia ha llegado esto. Así como Dios le había ordenado, así hizo Abraham. Obedeció a lo que Dios le había hablado. Cuando llegó a Canaán, Dios se le apareció de nuevo y le dijo que le daría esa tierra a su descendencia. Abraham creyó a Dios. Esta frase, hermano, ya la conocemos, que se haga real en nuestro corazón. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Oh Señor Jesús. En Génesis 12 vemos también ahí que Dios no dice ahí descendientes, no, dice descendencia, descendiente, refiriéndose a uno solo, en singular, gloria al Señor. Porque si no, hermano, se referiría al pueblo de Israel. Es por eso que Dios le dijo que le daría la descendencia, era a Abraham, solamente a Abraham. Amén, hermano, comprendemos esto, hermano. Bendecir a Abraham fue directamente a él, a la persona de Abraham. Amén. Este descendiente, hermano, hoy en nosotros es Cristo. Aleluya. Este descendiente es Cristo. Hermano, estamos alegres, contentos. Tenemos este descendiente en nosotros, dentro de cada uno de nuestro ser. En Cristo serían bendecidos todos los pueblos de la tierra. Aleluya. Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán y su descendencia. Pero él no tenía hijos. Y su esposa, para complementar, hermano, para completar esto, Sara era estéril. Allí había un esclavo, Eliezer, ¿recuerdan? Pero no fue aceptado, hermano, porque Dios le dijo que el hijo tendría que ser salido de él, de sus lomos, de su fuerza, de él. Sara también le propuso a su esposo que tomara a su sierva Agar. Mire todo lo que hace uno fuera del Señor, fuera de lo que Dios ya bendijo. Cuando nosotros, hermanos, somos rebeldes y no queremos nada con el Señor, hermano, uno está en su ser natural totalmente. Aún hablando del mismo Señor, no entendemos. Entonces, mire, cuando ya Abraham quiso hacer eso por sí mismo, por su propia fuerza, a los 86 años dice la palabra que nació Ismael. Pero, ¿qué pasó? Que Abraham perdió la presencia de Dios. Qué lamentable es esto, hermano. Que el Señor esté hablando una y otra vez a su pueblo, hermano, y nosotros desobedeciendo. Que el Señor nos ayude. Señor Jesús, ayúdanos a entender lo que hay en tu corazón, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y el Señor sigue hablando y nos dice que es por eso que Dios le dijo que le daría la descendencia, era a él, a Abraham. Aleluya. Cuando Abraham cumplió 99 años, Dios le apareció de nuevo. Hermano, esto es misericordia. Esto es misericordia que después de 13 años le apareció de nuevo. Como diciéndole, necesito que tú me creas a mí. No a más nada, hermano. Y Dios es un Dios de oportunidades. Y le apareció nuevamente a él a los 99 años. Un hombre tan viejo, hermano, para darle como la bendición a él de que de sus lomos saldría un hijo. Bueno, hermano, le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Mire lo que dice el versículo, voy a leerlo textualmente. Dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Señor Jesús. Hermano, aquí la frase que dice yo soy el Dios Todopoderoso, en hebreo es el Shaddai, aleluya, todo suficiente, todopoderoso. Para nosotros el Señor es eso. Hermano, usted no alcanza a imaginar
las bendiciones tan grandes que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos en estos tiempos. De verdad que yo no lo merecía, hermano. No lo merecía esto. Pero el Señor nos dio esa bendición de poder creer en ese todopoderoso, en ese todo suficiente, en el Shaddai. Y Dios se lo dio a Abraham y hoy se lo ha dado a la iglesia, a nosotros. Abraham, hermano, no necesitaba esforzarse para nada, para ser perfecto. O sea, como decir, yo lo puedo hacer, tranquilo que yo le hago a esto. No, hermano, él se humilló. Él se humilló hasta lo sumo, como el mismo Cristo, hermano, y no puso ahí ningún esfuerzo humano para ser perfecto. Fue lo que le dijo el Señor. Solo le bastaba, ¿qué, hermano? Andar en la presencia del Señor. Y ya. Andar en la presencia del Señor, hermano, no es fácil. Porque, hermano, este mundo quiere absorbernos con todas las cosas que tiene. Pero gracias al Señor, Dios nos da la fuerza para poder resistir. Andar en la presencia de Dios hoy, hermano, es andar en su palabra. Aleluya. Hoy andar, hermano, en Dios, es eso, hermano, es andar en su palabra. Hermano, vamos a renunciar a toda capacidad humana, a no andar en la carne. Por mucho tiempo hemos andado en nosotros mismos creyendo de que yo puedo hacerlo por mi capacidad. Y no es así, hermano. Mi capacidad para ayudar al Señor no sirve de nada. Solo dependamos de la presencia de Dios, el Todopoderoso, el Shaddai. Que el Señor les bendiga. Jesús es el Señor. Alabado sea el Señor, como compartía nuestro hermano, en cuanto a la vida, la historia de Abraham. Y el Señor nos hablaba que la circuncisión no era para formar una religión. La circuncisión era para que el pueblo de Dios no confiara, no dependiera de sus capacidades, sino del Dios Todopoderoso. Y de esa manera el hombre llegara a ser perfecto. Entonces avanzamos con el siguiente punto, que es el obedecer es mejor que los sacrificios. Mire este punto tan importante que va de la mano al punto que acabo de compartir nuestro hermano. Entonces, hoy necesitamos oír la palabra de Dios y obedecer. Ese es un punto. Necesitamos oír la palabra de Dios y obedecerla. Dice, el pueblo de Israel había recibido la ley por medio de Moisés, pero ellos necesitaban la palabra para poder vivir por la palabra, marchar y avanzar hacia adelante. Mire que el Señor nos hablaba. El pueblo de Israel había recibido la ley por parte de Moisés, pero para poder vivir y poder avanzar, para ir más adelante, necesitaban de la palabra por medio que daba el Señor por medio de Moisés. Señor Jesús, hoy lo mismo necesitamos, hoy pasa lo mismo, hoy necesitamos, hermano, la palabra profética para vivir por ella y avanzar hacia adelante, hacia el reino. Hoy necesitamos la palabra. Hoy ya estamos en la vida de la iglesia, tenemos el Espíritu, pero necesitamos la continuación del hablar de Dios para poder avanzar. Señor Jesús, perdón. Miremos aquí el Señor nos hablaba. El ejemplo de la historia de Saúl. Y es para aprender un poco. Dice, y por medio de esta historia vemos que el deseo de Dios era que su pueblo oyera atentamente su palabra y la obedeciera. De acuerdo a lo que leemos. En 1 Samuel, perdón hermano, 15:1, vemos que ese fue el primer requisito para Saúl cuando fue ungido rey sobre Israel. Y era oír
la palabra del Señor atentamente. Señor Jesús, mire lo que dice en la parte B de ese versículo, del 15 al 1, capítulo 15, versículo 1, la parte B dice, para no alargarme tanto, ahora pues está atento a la palabra de Jehová. Ahora pues, mire hermano, preste oído. Ahora pues, está atento a la palabra del Señor. Señor Jesucristo, no estemos distraídos en este tiempo. Es como un clamor, porque hay que hacer algo en esta tierra, hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios en este tiempo, necesitamos prestar oído a lo que Dios está hablando a través del profeta. En el versículo 2 y el 3, no lo vamos a leer por el tiempo, Dios le dice lo que tenía que hacer, pero Saúl no lo hizo. Te lo puede allí leer. Si hubiera obedecido, ciertamente habría salido victorioso, pero no fue así. Señor Jesús. Y en el versículo 7, Saúl derrota a los amalecistas. Todo va bien. Pero en el versículo 8, Saúl dejó vivo al rey. Mire, ya ahí comienza la cosa. Y en el versículo 9, parte B, vemos allí que el Señor hablaba que Saúl y todos los que iban con él acabaron todo lo que era vil y menospreciado. Escuche bien. Pero lo que era bonito, de los animales bonitos y gordos, lo preservaron, lo cogieron para llevárselo, para hacer sacrificio a Jehová. Pero aquellos animales vil y menospreciaron fueron los primeros que mataron. Pero la orden era acabar con todo. Y Dios tenía, ahí en el 9, ahora, versículo 9, parte A, Saúl y el pueblo perdona al rey y lo mejor de su oveja. Para confirmar allí, Dios tenía una razón para acabar con Amalek. Amalek representa la carne, por un lado, y Dios no quiere perdonar a Amalek en aquel tiempo porque significaba la carne, sino eliminarla. Esto pasa hoy y lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Señor Jesús, Cristo en la cruz crucificó al viejo hombre, la carne y sus pasiones y su deseo. El Señor quiere eliminar todo. En la cruz ya lo hizo. Y Él quiere que nosotros pongamos atención sobre eso. En el versículo 12 del capítulo que estamos leyendo, que es el 15, primero de Samuel, Saúl fue interrogado por el profeta Samuel. En el 12, Samuel, Señor Jesús. En el 13, Saúl dijo que había hecho bueno, lo bueno. Ahí comienza a justificarse. Él dice que había hecho lo bueno. Y el 13, Saúl dijo que había hecho lo bueno y se defendió. Y en el 14, Samuel le reprocha y le dice que es ese balido y ese bramido de ganado que oyo. Y él mismo dice, esos son los animales que estaban allá de Amalek. Entonces vemos que él perdonó todo. Y en el versículo 12 Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Señor Jesús, Señor, mire que el Señor quiere, hermano, no sacrificio, quiere es obediencia. Señor Jesús, y por esa razón y por ese motivo, Saúl fue destronado del reino, perdió el reino. Mire, por desobedecer la palabra de Jehová, Saúl perdió el reino. Que Dios nos guarde, hermano, en cuanto a esta palabra. Que Dios los bendiga. Amén, hermano, gracias al Señor por este encargo que Dios nos trae esta semana de la bendición de Abraham.
Hermanos, y así como el hermano estaba compartiendo, hay una íntima relación entre la fe y la obediencia. Por eso es que el Señor viene compartiendo de todo lo que sucedió con Amalek, porque es que, hermanos, no podemos decir que recibimos la palabra con fe si no la obedecemos. Entonces, hermanos, este principio es muy importante en la palabra profética hoy en día, y debemos ver, hermanos, que la intención original de Dios siempre fue la fe. Cuando nosotros miramos, hermanos, el Antiguo Testamento, vemos que la intención, y eso era un modelo de lo que estamos viviendo hoy en día, y es que la intención, cuando Dios envía a un profeta, es para que este profeta hable palabras de vida. Miren, por ejemplo, hermanos, Hechos 7:38, cuando dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Hermanos, este es el principio que estamos experimentando hoy. Cuando nosotros escuchamos la palabra profética a través del siervo, nuestro hermano Pedro Odón, ¿qué estamos recibiendo a través de él? Palabras de vida. Hermano, el problema no está en las palabras que salen a través del profeta, sino así como el pueblo de Israel, porque el siguiente versículo dice: el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hermano, el problema no está en el profeta que Dios colocó. El problema no está en la palabra de vida que sale a través del profeta, sino en nuestro corazón, hermanos, todavía endurecido y que todavía desobedecemos. Es decir, no oímos con fe. Amén. Por eso, hermanos, ellos no recibieron a los profetas en el Antiguo Testamento, y al no recibir a los profetas, no recibieron la palabra de vida. Pero aleluya, hubo un hombre que creyó antes de la ley, y este hombre fue Abraham. Aleluya. Por eso Dios nos anima mucho a través de nuestro hermano Pedro, que debemos tener el corazón de Abraham. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Abraham fue llamado en una tierra, que en Ur de los Caldeos, que era una tierra idólatra, una tierra llena de ídolos, de barbaridades, hermanos, él no dudó. Él dice la palabra que él salió de su tierra y de su parentela, obedeció inmediatamente, y por esa obediencia fueron benditas todas las familias de la tierra. Es decir, hermanos, que cuando Dios se le aparece a Abraham, muestra Gálatas capítulo 3, que él recibió unas buenas nuevas. Es decir, que él recibió un preaviso del evangelio que se iba a anunciar en la era de la gracia. Aleluya. Y cuando Abraham cree, hermanos, y él sale, hermanos, esto nos da una lección a nosotros grandísima. Necesitamos dejar de ser tan complicados con la palabra y necesitamos ser sencillos en oír, creer y obedecer. Amén. Continuando con el encargo, hermano, todo esto de la fe inicia con Abraham. Los judíos no entendieron que la ley era algo que tenía un inicio y tenía un final. Para los judíos la ley era la intención de Dios. Pero realmente, hermanos, la ley nunca fue la intención original de Dios. La intención original de Dios fue la fe. Porque por medio de la fe, hermanos, Abraham, dice Romanos 4:3, que Abraham creyó y esto le fue contado por justicia. Hoy, hermanos, ¿qué hacemos? Experimentamos la realidad de la fe. Es decir, que si hoy, hermanos, creemos por medio del Espíritu, nosotros recibimos la realidad de la justificación de la fe. ¿Por qué? Porque ya vino Cristo, murió, resucitó y se hizo el Espíritu que da vida, ¿cierto? Ahora, hermanos, la intención de Dios al darnos la justificación por la fe es tener un reino de sacerdotes, es decir, tener un gobierno aquí en la tierra. Esto era lo que él quería. Por eso que en el huerto del Edén, él dijo que los mandó a sojuzgar, a gobernar la tierra, a señorear, pero no por su capacidad, sino él les mostró que tienes el árbol de la ciencia del bien y el mal, y aquí tienes el árbol de la vida. ¿Por qué les mostró eso? Porque el árbol de la vida tipifica a Cristo. Es decir, que la única manera para que ellos pudiesen señorear y sojuzgar en el huerto era comiendo el árbol de la vida, es decir, comiendo a Cristo. Hoy, hermanos, la única manera de hacer la voluntad de Dios no es a través de nuestra capacidad, sino también a través de comer el árbol de la vida. ¿Dónde se encuentra la vida? En la palabra revelada de comando que Dios nos da a la iglesia, ¿cierto? Ahora, cuando
Dios da el deseo de tener un gobierno aquí en la tierra, pero esto no se cumple, hermanos, porque los judíos quedaron inmersos fue en la ley, no avanzaron a la gracia, no avanzaron a la fe. Hermanos, por eso Dios nos llama a nosotros los gentiles, aleluya. Entonces, aquellos que tienen el alimento diario, en la página 66, igual lo explico para aquellos que nos escuchan por primera vez, hay que entender, hermanos, que existen unos tiempos. El ser humano tiene unos 6.000 años, de acuerdo a la revelación de la palabra, aquí en la tierra. Es decir, que el ser humano fue creado en el año 3975 antes de Cristo. De allí, hermanos, hasta el llamamiento de Abraham, Abraham fue llamado en 1892, ocurrieron 2083 años. Luego del llamamiento de Abraham hasta cuando se da la ley, ocurren 430 años. Y de la dispensación de la ley hasta la muerte de Jesucristo, que ocurrió en el 29 después de Cristo, transcurrieron 1490 años. Al hacer toda esa suma, hermanos, nos da un promedio de 4000 años. Ahora, si para el Señor un día son 1000 años, hermanos, y ya ocurrieron 4000 años en ese momento, es decir, 4 días, y ya han pasado 2000 años más, es decir, 2 días más, quiere decir, hermanos, que para el Señor han pasado 6 días. Y conforme a lo que el Señor nos ha mostrado en Génesis, falta un día para el reposo del Señor. Hoy, hermanos, dejemos de vivir por nuestra capacidad y comencemos a vivir por fe. Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor. De verdad, el Señor quiere que dejamos de vivir por nuestra capacidad, hermano, porque vivir por nuestra capacidad es vivir en la esfera terrenal. El Señor quiere que nosotros vivamos por fe porque esa es la esfera divina, la esfera celestial. Y dice que el Señor en la esfera terrenal, ¿qué estamos haciendo? Comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal, estamos diciendo esto sí, esto no, estamos viviendo de acuerdo a nuestros conceptos, estamos viviendo de acuerdo a nuestras opiniones, pero el Señor no quiere esto. El Señor quiere que nos alimentemos del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que podamos vivir por fe, para que podamos vivir en la esfera celestial. El Señor nos hablaba que si nosotros nos alimentamos de ese árbol del bien y del mal, estamos discerniendo, diciendo esto sí, esto no, vivimos conforme a nuestra capacidad, hermano, pero Él quiere que vivamos en esta esfera celestial. ¿Y qué pasa? Que vivimos comiendo el árbol de la vida. Amén. Entonces, nos mostraba el Señor que mientras nos preocupemos le leo aquí textualmente, mientras nos preocupemos por comportarnos bien o ser buenas personas, estaremos en la esfera terrenal. Amado, Dios quiere llevarnos a la dimensión celestial, donde no necesitamos hacer ningún esfuerzo para eso. Hermanos, el Señor quiere que predicar el Evangelio, esto no sea un esfuerzo, sea una alegría, sea un gozo. Hermano, dar nuestros votos, dar nuestros diezmos, esto no sea una carga para nosotros. Esto sea una alegría, un gozo de participar de la obra del Señor. El hermano Evelio le hace falta hacer cumplir la palabra, obedecer la palabra, tomar la palabra con sencillez. Le hace falta, ¿para qué? Para tener más alegría, estar pegado al árbol de la vida. Por eso el Señor nos hablaba de oír con fe. El oír con fe nos traslada a la dimensión donde el Señor realiza todas las cosas. Hermano, y oír con fe es tomar la palabra, guardarla en nuestro corazón y practicarla. Estar cerca de ella, oír con fe es estar cerca de los likes. Hermano, oír con fe es obedecer. Este sábado tenemos una oportunidad, hermano, de estar en el Parque Los Algarrobillos, llevando la vida, que las personas puedan ver, que puedan sentir que nosotros estamos comiendo del árbol de la vida,
entonces, esta es una oportunidad de practicar la esfera celestial, la esfera divina a la que el Señor nos quiere llevar. Mire, y nos colocó un ejemplo. El Señor en este día nos colocaba un ejemplo de que como Abraham, estando en la esfera celestial, él tropezó, quiso ayudar a Dios con Sara. Bueno, y vemos lo que pasó, pero el Señor nos dice, cuando Abraham y Sara quisieron ayudar al Señor buscando un hijo, hermanos, tuvieron en la esfera terrenal. Y también nos dio un ejemplo de los judaizantes. Pablo dice que ellos escucharon la palabra en la esfera celestial, el Cristo resucitado. Pero cuando llegaron los judaizantes, que ellos lo escucharon en la esfera terrenal, ¿verdad? Entonces, y nos hacía una pregunta: ¿usted quiere retroceder? No queremos retroceder, ¿verdad? Ninguno queremos retroceder. Entonces, la manera que el Señor quiere para que no retrocedamos es el oír con fe la palabra. Oír la palabra con sencillez, creer en ella con sencillez para ser trasladado a la esfera divina. Entonces, que el Señor nos lleve a esa realidad de estar, hermanos, cerca a la palabra, unidos a todo lo que el profeta está hablando, con sencillez, con alegría. Hermano, y eso va a resultar es en que vamos a disfrutar de los frutos del Espíritu. Va a haber alegría, gozo, paz en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos practicando lo que el Señor está dando. Bueno, el Señor nos hablaba también de que como Abraham creyó antes de la circuncisión. Entonces que este creer por fe no es solamente para los circuncidados, sino también para los incircuncidados. Y bueno, el Señor nos mostró que fue por fe que Abraham creyó. Entonces, y esta fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Entonces, dice aquí textualmente, ¿cómo fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? Y responde, no, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió circuncisión con señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces ya el hermano Kevin nos explicó cómo había sido que antes de la circuncisión ya Abraham había creído por fe. Y entonces hoy dice que esa promesa de que Abraham sería heredero del mundo no se cumplió por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Hermanos, hoy somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Por la fe. No por la circuncisión, sino por la fe. Y eso dice el Señor, querido lector, por la ley nunca recibirá la promesa, sino por la fe. Esto ocurrirá únicamente por la fe. Y vemos cómo nos explica Romanos que por la fe es que recibimos la promesa de Dios hoy, todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque es por fe al Señor. Entonces, hermanos, el Señor aquí nos animaba a tomar ese principio de vivir por fe en todo. Señor Jesús, amén. El oír con fe, el oír con fe, el oír con fe, el oír con fe. Llegó la bendición a nosotros. Llegó la bendición a nosotros. El oír con fe, el oír con fe, el oír con fe. Llegó la bendición a nosotros. Llegó la bendición a nosotros. Amén. Hermano, en Romanos 1:17, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, gracias al Señor porque hubo una bendición. Y la bendición de Abraham, el Espíritu prometido. Dios le prometió a Abraham un hijo. Señor Jesús, Dios le prometió a Abraham un hijo. Pero Sara, su esposa, era estéril. Abraham creyó y Dios trajo a Isaac a la existencia
como está escrito. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia. Hermano, gracias al Señor porque hoy tenemos esa fe, tenemos esa promesa que Dios está dando en cada uno de nosotros. Una vez más, Abraham anduvo por fe. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Mano, la justicia es por la fe. La justicia es por la fe. Por tanto, es necio confiar en la carne para la justificación. En la carne no agradamos a Dios. En la carne no agradamos a Dios. El camino es vivir por fe. El camino es vivir por fe. Hasta que el Señor regrese. Hasta que el Señor regrese. Hasta que el Señor regrese. Creyendo y obedeciendo su palabra. Creyendo y obedeciendo su palabra. Creyendo y obedeciendo su palabra. Amén. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermano, hoy el Espíritu está haciendo un trabajo en cada uno de nosotros. Hermano, y hay algo maravilloso, que cuando nosotros nos damos al Señor, el Espíritu prometido está llegando a las personas. Por eso la iglesia, amén, la iglesia necesita dar el Espíritu prometido. Señor Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros para bendecirnos. Ahora la misión de la iglesia es llevar el Evangelio para bendecir a toda la familia de la iglesia. Hermano, la misión de la iglesia, la misión de la iglesia es llevar el Evangelio, es llevar el Evangelio para bendecir a toda la familia de la tierra, para bendecir a toda la familia de la tierra. Amén. Tenemos la responsabilidad de llevar el Espíritu prometido a las personas. Hermano, mañana hay una oportunidad en el Parque Los Agarrobillos. Necesitamos llevar el Espíritu prometido a las personas. Esa es la salvación que Dios está haciendo hoy en esta tierra. Por eso el Señor cuenta conmigo y con usted para estar en ese lugar predicando el Evangelio. Señor Jesús, Cristo se hizo maldición en nuestro lugar en la cruz. Ya rescatado de la maldición de la ley, tenemos acceso en Cristo. Hermano, maravilloso, porque Dios en cada uno está haciendo ese trabajo. Y hoy nosotros como hijos necesitamos salir a las calles. Necesitamos ir a la obra. Necesitamos predicar el Evangelio. Por eso, hermanos, los animamos a que salgamos a las calles, a predicar juntamente con los colportores que están aquí en Valledupar, llevando la palabra, siendo uno con el Espíritu prometido. Señor Jesús, el oír con fe, el oír con fe, el oír con fe. Llegó la bendición a nosotros, llegó la bendición a nosotros. Amén. Llegó la bendición a nosotros. Y esa bendición, hermanos, es el Espíritu de verdad. Amén. Y ese Espíritu de verdad está en nosotros. Aleluya. Y cuánto nos motivaba el Señor, nos animaba, mostrándonos, hermanos, que este Espíritu, que es la bendición de Abraham, hermanos, fue esa promesa de parte de Dios, hermanos, que Dios le hizo a Abraham, pero que hoy nos alcanzó. Esa promesa, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Hermano, está en nosotros, es confirmado por la palabra
Y qué lindo que el Señor no solamente esta promesa fue para los judíos, sino también para los gentiles. Amén. En Hechos 10 del 44 y 48 podemos ver cómo el Señor, hermanos, nos muestra de que todos estamos incluidos allí. Amén. Y en Efesios 1:3, mire cómo el Señor nos confirma: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Hermano, usted es un bendecido. Esa promesa de Abraham, hermano, hoy es el Espíritu. Esa bendición de Abraham es el Espíritu prometido. Me gustaba mucho un grito de guerra que hace poco experimentamos y disfrutamos, que dice, ¿qué promesa es esta? La bendición de Abraham, que vino en Cristo, el último Adán. La promesa es el Espíritu prometido. La promesa es el Espíritu prometido. Aleluya, hermano, qué bendición. Ahora, todo tiene un propósito. El Señor los dio a todos, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Amén. En esa reunión registrada en Hechos 15, en el 8, versículo 8, versículo 9, vemos cómo Pedro manifestó que no solamente este espíritu fue dado a los judíos, sino también a los gentiles. Pero todo tiene un propósito. El propósito, como el Señor lo mencionaba, ese Espíritu Santo, hermano, fue dado a la iglesia con poder para que el evangelio del reino fuera predicado en toda la tierra habitada. Entonces, usted y yo tenemos el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Pero con qué propósito? Hermano, de que el evangelio sea predicado en toda la tierra habitada. Es por eso que hoy predicamos el evangelio. Porque esa bendición, hermano, no es solamente para nosotros. Esa bendición es para toda la tierra. Aleluya. Hoy nuestra vida tiene sentido. Por eso nosotros hoy, hermano, salimos a las calles, predicamos el evangelio, hacemos colportaje. Hoy los colportores, hermanos, están allí en el frente de batalla, llevando, hermano, ayudando a la iglesia a que todos podamos predicar el evangelio, para que esa bendición, hermano, la reciban todo aquel que cree. Por eso el Señor nos mostraba que cómo nosotros recibimos esta bendición. Basta con creer en Cristo Jesús, pero también invocar su nombre. Aleluya. Entonces, ¿y cómo las personas van a creer? ¿Y cómo las personas van a invocar el nombre del Señor? Cuando salimos a las calles, aleluya, cuando salimos a predicar el evangelio, porque el Espíritu ya está en nosotros, aleluya. Diga, el Espíritu ya está en nosotros, el Espíritu ya está en nosotros, el Espíritu ya está en nosotros, aleluya. El Espíritu ya está en nosotros. Hermano, esa bendición no es solamente para usted y para mí, esa bendición es para todo aquel que cree. Aleluya, basta con creer y basta con invocar el nombre, creer en su palabra y creer e invocar el nombre del Señor. Hermano, y recibimos el Espíritu, aleluya. Ya usted lo recibió, pero hoy hay muchos que necesitan recibir el Espíritu. Me gustaba esta parte que decía así, se las voy a leer textualmente. Mire, la bendición de Abraham es el Espíritu prometido. Esto incluye nuestra elección, mire, predestinación. Si usted quería unas palabras Dios mío, de ánimo para continuar en esta lucha, para continuar, hermano, en esta comisión que el Señor nos ha dado. Mire, esta bendición incluye la elección. Usted fue elegido, fuimos predestinados, fuimos redimidos. Y también incluye el encabezamiento de Cristo en nuestras vidas. Aleluya. Nuestras vidas, hermano, estaban hechas un caos, estaban en desorden. Y el Señor, por esa bendición que usted recibió del Espíritu Santo, hermano, usted y yo estamos siendo restaurados cada día. Aleluya. Estamos siendo encabezados en Cristo Jesús. Y también estamos llevando a muchos a ser encabezados en Cristo Jesús. Y dice, además del Espíritu Santo de la promesa, como el Espíritu de la promesa como nuestro sello y garantía. Entonces esa bendición también incluyó al Espíritu Santo de la promesa como sello y garantía. Ante tan grande gracia no podemos volver a la ley. Hermano, no podemos volver a la ley. Es decir, a pretender, hermano,
a pretender hacer la voluntad de Dios sin estar en el Espíritu, sin depender del Espíritu, a pretender agradar a Dios, hermano, si no estoy oyendo la palabra, no estoy creyendo y no estoy haciendo inmersión en ella. Nuestra fuerza, hermano, no pueden agradar a Dios. Por eso nuestra necesidad es permanecer en el Espíritu. Y el Señor nos motivaba nuevamente. Por eso es importante hacer inmersión en la palabra, transcribiendo, practicándola y obedeciendo. También es importante hacer gritos de guerra para inculcar la palabra en el corazón. De esta manera, a través de nosotros, la bendición de Abraham alcanzará a otras personas y la voluntad de Dios será hecha en la tierra. Amén. Entonces, predicamos el evangelio para que la bendición de Abraham alcance a muchos y la voluntad de Dios se haga en esta tierra. Y concluyo aquí, hermano, dice así: este espíritu nos provee de vida. Por eso, si usted se siente vacío, invoque el nombre del Señor. Por eso, si usted se siente vacío, invoque el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Así recibirá el espíritu de vida. Hermano, tenemos lo más grande en esta tierra, en este universo. Es el Espíritu Santo en nosotros, amén. Que puede, hermano, llenar todo vacío que Satanás creó en el hombre. Y usted y yo tenemos esa bendición. Jesucristo es el Señor, amén. Ahora, hermano, continuamos con unos breves anuncios, amén. Amén, Señor Jesús. La bendición de Abraham es el Espíritu. La bendición de Abraham es el Espíritu. La bendición de Abraham es el Espíritu. Hermano, y ese Espíritu habita en usted, en mí y en todos los hijos de Dios que vivimos en esta tierra. Qué gran bendición. Oh Señor Jesús. Vamos a dar unos anuncios muy importantes para toda la iglesia. Rogamos que por favor se pueda quedar ahí unos minutos más para que reciba en el Espíritu con un corazón abierto también estos encargos que Dios tiene para todos nosotros. Así como hemos recibido esta noche su palabra de vida. Amén. Mañana 8 en punto, casa adolescente. Señor espera a los niños de 10, 11, 12 años, preadolescentes, a los adolescentes de 13, 16 años y todos los jóvenes de 18 años a 30 años que son capitanes. Dios los espera mañana. Tienen una gran fiesta con el Señor, a disfrutar la palabra, el like de Dios a través del siervo. Y vamos a rumiar, a transcribir, a hacer inmersión, grito de guerra, alabanza. Y también vamos a salir a sembrar la palabra del reino, la semilla del reino. Entonces, amado hermano, no deja a su hijito en su casa. Si él tiene 10, 11 años, envíelo. Es un preadolescente. Dios lo necesita aquí. Si tiene de 13 a 16 años que un adolescente, también Dios lo necesita aquí. Y si un joven ya mayor de 17, 18 a 30, también Dios lo necesita aquí. Entonces, casa adolescente mañana, 8 en punto. El Señor los espera a todos. Amén. El aseo, sector B. Los hermanos del 1 de Mayo, La Victoria, Garupala, Nevada, Bellavista, tienen la gracia y tienen la bendición y el gran privilegio de venir mañana a hacer un aseo a todo el área del local. El Señor los espera desde las 6 de la mañana en adelante a todos los hermanos. Amén. Fábrica de Vencedores. Mañana tenemos una cita con el Señor en el Parque Algarrobillo, 4 en punto de la tarde. Van niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes maduros, hermanos maduros, ancianos, TCI en función. Todos vamos a llegar a ese lugar a predicar el evangelio del reino, a amar a las personas, a llevar vida eterna, el nombre del Señor que da salvación y hacer colportaje dinámico. Entonces toda la iglesia y toda la región Cesar Guajira, mañana salimos a Fábrica de Vencedores. Amén. Nuestro hermano Henry Amorocho y Camilo Martínez viajan el domingo para Brasil. Ellos salen a las 4 de la mañana aquí de Valledupar hacia Santa Marta y de Santa Marta Bogotá y de Bogotá para Brasil el día domingo. Entonces ya estamos orando por los siervos, capitanes que Dios va a llevar a esta gran conferencia internacional de adolescentes, jóvenes en Brasil, tropas y capitanes. Entonces a que estemos orando, iglesia, por ellos y por todos los hermanos que viajan de todos los lugares de la tierra y de Brasil hacia esta conferencia.
Ya ayer partieron un grupo de jóvenes, 13 jóvenes, ¿verdad? 13 jóvenes del CP, estudiantes. Ayer viajaron a Brasil a la Gran Comunión, Tropa y Capitanes, y mandamos hasta una foto a la iglesia donde ellos tomaron a toda la tripulación del avión, le predicaron el evangelio, los llevaron a orar, a invocar y también les sembraron el evangelio del reino. Qué bendición tan grande. Eran jóvenes de 12 a 15 años. Ya están allá en Brasil. Gloria al Señor. La reunión de la mesa el domingo, amados hermanos, su fiesta y mi fiesta, la fiesta del Señor que prepara para todos nosotros. Usted no se puede quedar, no se deje engañar del enemigo. Usted es el invitado especial del Señor. Domingo venimos a disfrutar de nuestro Señor, a exaltar su nombre, a hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros. Hermano, qué salvación tan grande en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Y el domingo venimos a proclamar la gran victoria de nuestro Señor. Venimos con las manos llenas, con el corazón lleno de gratitud, de agradecimiento, de alabanza, a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús y también a disfrutar la palabra profética para ser lleno de la vida de Dios y así avanzar como esos vencedores que Dios tiene hoy aquí en la tierra. El domingo traiga sus diezmos, hermanos, traigamos nuestros diezmos, ofrendas, votos, todo, porque todo le pertenece al Señor y vamos a hacer una fiesta grande con nuestro Señor. Señor, bendiga a la iglesia, que esta palabra que hemos recibido esta noche dé el fruto para lo cual el Señor hoy la está enviando. Jesús es nuestro Señor. Amén. O Senhor mandou as gotas de orvalho chover como orvalho, né, do céu. O Senhor foi nos dando tantos adolescentes. El Señor ha transformado mi vida y yo como niña pues antes me sentí un poco excluida, pero gracias al Señor, el Señor ha metido a los niños, a los adolescentes, a todos los hermanos. Y podemos disfrutar hoy esta inclusión maravillosa. Desde ella ha sido la salvación de la iglesia, ha sido el disfrute, ha sido la manera que Dios ha usado para que todos podamos estar sirviendo al Señor, siendo incluidos en estas herramientas. Eso es una maravilla, uno servirle al Señor, estar uno sirviendo en todas las cosas que el Señor ha propuesto, salir al colportaje, a predicar el evangelio a las demás personas. Eso es maravilloso. Ahora en el 2022 cuando fui al CP por primera vez, una locura, eso cambió mi vida. Eso hizo que aprendiera gritos de guerra, hiciera inmersión y ahora estoy aquí disfrutando de los servicios y amo servir. Ha sido una experiencia muy bonita, es un cambio muy grande que uno tiene en su vida personal, su vida espiritual, o sale uno de la ceguera que estaba, gracias al Señor. La elaboración de los alimentos para que ellos tomen fuerza para traer a Cristo de vuelta. En el TCI me he sentido útil para servirle al Señor en la logística y en la preparación de alimentos y así también ser contagiada con la energía de los adolescentes. Adolescente de 2021, quando tinha 13, 14 anos, hoje já estão com 17, 18 anos. Já estão na frente da batalha. Para mí esto es indescriptible. Nunca pensé que estos cambios que ha traído el Señor en estos días, de estas nuevas herramientas, nosotros podíamos habernos visto involucradas, ¿no? Nosotros digo de la tercera edad, y esto a mí me ha dado mucha vida, esto me ha sentido más enérgica, todas estas enfermedades, todos estos achaques que nosotros hemos sentido en estos días. Hermano, todo esto se ha olvidado, porque el Señor está haciendo grandes cosas con los adolescentes de todo el mundo. Y es una invitación para todos aquellos hermanos que están en mi edad, intendente, hermano, vamos a meternos en este mover. Aleluya.